Entonces, yo esta charla quiero transmitiros la reflexión esta sobre lo que luego es física fundamental. Entonces, la física fundamental ahora mismo no tiene aplicación directa, pero no por ello yo creo que tenga menos valor. Yo creo que sigue siendo un ejercicio muy bello. Entonces, yo estuve hace unos años en una charla en Murcia, que es la reunión de la Sociedad de Física, fue allí, y había el congreso Pedro Echenique, que es catedrático de la Universidad de Barcelona, si no me equivoco, y ahora es director de un instituto de investigación del CSIC en San Sebastián. Entonces abrió hablando justo de esto. Y a mí la verdad es que yo acababa de empezar el doctorado y me gustó mucho la charla y quería enseñaros esas ideas que nos transmitía Pedro. Entonces habla de que la ciencia es mucho más que sus aplicaciones prácticas. Es una aventura humana que en los últimos años ha cambiado tanto la concepción del mundo que vivimos como la de nosotros mismos. Y en la charla Pedro nos explicaba que en el último siglo la ciencia nos ha dado grandes avances que ha permitido mejorar mucho el nivel de vida en el año 20, la población ha aumentado, tenemos los ordenadores, que también va a ser algo de lo que hable, y muchas más cosas. En su charla lo particularizaba al caso del coronavirus, que las vacunas del coronavirus era 2022, entonces estaba presente. En 2022, las vacunas del coronavirus contaba que no hubiera sido posible sin muchos desarrollos de física que en su momento no tuvieron una aplicación directa y que se le encontró con el paso del tiempo. Entonces, yo no voy a hablar del coronavirus, lo voy a aplicar al mundo de la cuántica, pero quiero poder transmitiros esa idea. ¿Vale? Antes de eso, os voy a contar cómo va un poco lo de la investigación, para que tengáis un poco claro cómo va. Y como sé que estáis en segundo de bachillerato, que os importa mucho la selectividad, o BAU, como se llame ahora, y entrar a la carrera, pues voy a contar que yo casi no entro al grado que quería. Y es que me confié. Hacía falta para entrar a un 11, el año que yo iba, y dije, esto no hay que preparárselo tanto, tal, y no me le ocurrió mucho la selectividad, me saqué un 12,7 y subió casi 1,5 puntos ese año la nota de corte, entonces se quedó en un 12,5, entonces casi me quedo fuera. pero bueno, entonces luego entré y me acuerdo el primer día de clase que llegué, y teníamos la asignatura de cálculo, en el resto de asignaturas simplemente nos contaron lo que íbamos a dar y nada más. Y en cálculo empezó el tío a apuntar números y letras griegas en la pizarra, a hacer demostraciones lógicas que no entendía, y me asusté mucho. Está aquí mi madre y se acuerda que casi salí llorando en la primera clase del susto que me llevé. Se quería venir. Y luego, bueno, pues asignatura, me acuerdo que el primer parcial, como sabía cómo iba la asignatura, que me lo tenía que preparar bien, me lo estudié con una semana y pico de antelación, llegué al examen y me saqué un 1. Y entonces me asusté muchísimo. Entonces, cuando tuve el siguiente parcial, estudié con casi 3 semanas de antelación, iba a la biblioteca, me miraba cosas y me saqué un 0,5. Luego me enteré hablando con el profesor, porque fui a la revisión del parcial. Eran 2 problemas, el segundo parcial, uno no sabía qué poner, se lo dejé en blanco, y el otro sí que pensaba que lo había hecho bien, que podía llegar a aprobar. Y luego fui a la revisión de ese examen y me enteré que con que escribiera algo te ponía 0,5 en cada problema. Entonces en realidad me había sacado un 0. Pero bueno, luego dije, venga, al examen final llego, me lo preparo y seguro que lo saco. Y me saqué un 3,5. Y bueno, podría seguir así con esa asignatura, pero bueno, lo bueno es que me suspendí ese año, y lo bueno es que al año siguiente se jubiló el profesor. Y entonces ya me saqué un 7. Entonces, nada, si hacéis carrera tal, que sepáis que es una cosa que os puede pasar, pero que si seguís ahí tal, la sacáis. Bueno, entonces, solo con esa breve anécdota para romper un poco el hielo, ¿cómo se forman los investigadores? Pues los investigadores tienen que hacer todas esas cosas que pone ahí que da un poco de pereza, ¿no? Porque tienes que hacer el grado, que son 4 años en España y 1 de máster, excepto si lo haces en otro sitio de la Unión Europea, que son 3 y 2 de máster. Luego el doctorado en España son de 3 a 5. Aquí por suerte tenemos fecha límite de 5 años, y digo suerte porque en Estados Unidos no tienen fecha límite, y yo conocía a un par de doctorandos que llevaban 9 y 10 años.
que igual se sentían un poco atrapados. Luego está la etapa, cuando terminas el doctorado, ya eres un investigador que ya se ha formado, el doctorado es como que te estás formando como investigador, y entonces ya puedes irte a otro centro, seguir trabajando en el mismo, ya como investigador formado, cada vez vas asumiendo más papeles, más rol, más dirigiendo tus proyectos hasta que tienes el tenure track, que es para colocarte en la universidad o en un instituto de investigación, y ya eres investigador principal. Hago la distinción de que sos titulado investigador, depende de si estás en la universidad o en un instituto de investigación, porque en un instituto de investigación no tienes que dar clase. Ahí he puesto en el postdoc una interrogación y el XD, que pensaba que lo había quitado, que significa que depende de la suerte que tenga un poco, bueno, también del currículum y todo, para conseguir el tenure track, pero es un poco caprichoso los proyectos a los que optas y las cosas que consigues para colocarte. Entonces ahí también puede estar un poco de tiempo. Bueno, esto a grandes rasgos la carrera de investigador, porque sabéis lo que es, y también que sepáis que se puede realizar, o sea, yo lo estoy haciendo en universidad pública, pero también se puede hacer en una institución privada, en una empresa o, por ejemplo, en Google, ¿no? Que voy a hablar de cosas de computación cuántica, también lo podréis hacer en Google, ¿vale? Entonces, esto no sabía si ponerlo, comentar un poco lo de la estancia que hice, pero yo creo que si habéis bañado alguna vez en la playa de Quitapellejos de Palomares, pues igual esto tiene alguna relevancia, y es que si habéis visto la película de Oppenheimer, que si no la habéis visto está muy bien, que va de físico y aún así entretenida, habla del proyecto Manhattan, que es cómo se desarrollaron las bombas atómicas, como los que cayeron ahí en Palomares. Entonces, el instituto, bueno, el laboratorio nacional, que es como los laboratorios nacionales de Estados Unidos, es como el equivalente del sistema del CSIC en España. Yo fui al de Ames, que está en mitad de la nada entre maizales en Iowa. No sé si se ve ahí a la altura de Chicago, un poquito a la izquierda. Está en mitad de la nada. Y entonces el laboratorio de Ames, la contribución que hizo al proyecto Manhattan fue que depuraban los elementos y lo hacían muy puros. Entonces eso ya era lo que se mandaba a enriquecer para aislar los isótopos radiactivos, ¿vale? Entonces allí siguen teniendo muy buena tradición de aislar elementos puros y hacer materiales, y eso es lo que fui a hacer. ¿Vale? Entonces lo que voy a contar es sobre el Premio Nobel de Física de este año. Entonces se ha dado para el descubrimiento del túnel macroscópico de un sistema, el efecto túnel en un sistema macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico. Eso, que para vosotros ahora mismo no os dice nada, simplemente se lo han otorgado por demostrar que la mecánica cuántica también tiene una manifestación macroscópica. Macroscópica quiere decir que lo podemos tocar, o sea que es a la escala en la que nosotros vivimos. En concreto, el circuito de energía que esto se dio era un circuito creo que era de 1 centímetro, que lo podías tener en la palma de la mano, ¿vale? Entonces, antes de poder explicaros todo esto, tengo que contar qué es la cuántica, ¿vale? Entonces, la cuántica resulta que cuando te vas a sistemas muy pequeños, de la escala del nanómetro, o sea, 1.000.000 de veces más pequeño que 1 milímetro, o a temperaturas bajas, resulta que las propiedades de la física cambian en ese mundo, y entonces aparecen distintos fenómenos que no suceden en el mundo clásico, o sea, en el mundo que estamos acostumbrados de la física normal, ¿vale? Hablamos de la cuantización de energía, que es que las partículas, por ejemplo, no pueden tener todo el rango de energía. Por ejemplo, si aquí tiramos una pelota, puede ir a la velocidad que sea, a cualquier velocidad, a 10 km por hora, 20 km por hora y cualquier cosa de por medio, pero en el mundo de la cuántica esto no pasa, solo valores discretos, ¿vale? No entro mucho en eso, pero bueno, que lo sepáis. Se produce la dualidad onda-partícula, en la cual una partícula se comporta como una onda, y eso da lugar a distintos fenómenos, como por ejemplo que se puedan tener superposición de estados. Si habéis oído hablar del gato de Rödinger, pues ahora es más relevante que nunca con el premio Nobel de este año, porque el gato de Rödinger se propuso como para ridiculizar o como un problema para pensar de qué pasaría en el mundo macroscópico si tuviera un sistema cuántico en el que tiene superposición de estados. Entonces, como las partículas se comportan como una onda, tienen fenómenos que pasan con las ondas, como la superposición, ¿vale? Entonces, si tú estás en la playa y pegas con las dos manos un golpe al agua, se van a producir ondas, ¿vale?
Entonces, si llegan las dos ondas al centro, una con cresta, interfieren y tiene que es el doble de alta. Si una llega con alto la ola y la otra con el bajo, se aniquila y te queda el mar estable. ¿Vale? Eso es la idea de la superposición cuántica de estados. Entonces, si lo tiene un sistema cuántico, tiene que el gato está vivo y muerto a la vez, ¿no? Entonces, solo cuando lo abres, pues ves lo que ha pasado. Pero es un poco la misma idea, no tiene mucho más. Y es un poco decepcionante cuando llega a tercero de carrera y te llega a la asignatura de física cuántica y te cuentan que todo esto se maneja con lo que ha estado dando en la asignatura anterior de mecánica de ondas. No hay mucho más, simplemente se le ponen unos numeritos fancy y ya está. ¿Vale? Entonces, como tienes en el mundo cuántico, las partículas se comportan como ondas, tienes una cosa muy chula que es el efecto túnel, y es que si tienes una partícula que se va a chocar con un obstáculo, en el mundo clásico lo que pasaría es que te choca y te quedas como estás, ¿vale? Pero las ondas tienen una propiedad y es que pueden entrar un poquito en una región prohibida, ¿vale? En este caso pues, sería una pared. Entonces, en el mundo de la cuántica lo que le pasaría a Cristiano Ronaldo es que hay una probabilidad no nula de que pueda atravesar una barrera, ¿vale? Entonces, esto es el efecto túnel, ¿vale? Y esto, yo creo que es una cosa muy bonita, que es que cuando se postuló, una de las primeras pruebas de que tenía que existir es que sin él, el efecto túnel, no podríamos vivir, no habría vida. Y es que sin él, las estrellas no existirían. O sea, para que si tú haces las cuentas en el núcleo del Sol, lo que pasa es que hay fusión, se libera energía cuando chocan partículas de hidrógeno y te dan helio, ¿no? Entonces, si tú haces las cuentas de qué probabilidad hay, con la temperatura a la que está, el número de partículas que tienes y el número de choques que deberías tener, haces las cuentas para ver cuántas de verdad chocan, te da que es imposible. Porque llegan, se repelen electrostáticamente y no hay forma de que se fusionen. Entonces, para que se ocurra la fusión, tiene que haber el efecto túnel entra y permite que se puedan acercar lo suficiente para que se produzca la fusión. Y esto se descubrió, esto se pensó en los años 20 del siglo pasado, a la vez que se desarrollaba la mecánica cuántica. Y de hecho le dieron un Nobel a Hans Bethe, que también creo que sale en Oppenheimer. ¿Vale? Entonces, vale, ya sabéis cuál es qué es el efecto túnel y qué papel juega aquí en el Nobel que se ha dado este año, ¿vale? Y entonces el siguiente paso que tengo que contar es eso que pone ahí, que es subrayado, que pone Josephson Junction, eso es una unión Josephson, ¿vale? Y os voy a contar lo que es, ¿vale? Pero antes de eso, una unión Josephson se produce en superconductores, que no sabéis lo que es, pero lo voy a contar, ¿vale? Entonces, los superconductores son elementos muy interesantes que han dado lugar a muchos Nobeles. Aquí tenéis unos cuantos, entonces sobre todo voy a hablar de los de arriba. Os he puesto ahí abajo también a Pablo Farillo Herrero, porque es un español que le van a dar el premio Nobel en el futuro por sus descubrimientos relacionados con la superconductividad en grafeno. O sea, no es una pregunta de si se lo dan, sino de cuándo. O sea, una cosa que se sabe. Y entonces lo importante es que de los premios Nobel que hay ahí, os lo he señalado con una flecha. Vamos a hablar de Josephson y también de Bardeen, que igual lo conocéis de las clases de tecnología, por el desarrollo del transistor y sus contribuciones a toda la física de semiconductores, de los circuitos integrados y la computación. Vamos a hablar de ello. Y entonces, ¿qué es un superconductor? Un superconductor es un metal o un elemento en el que al enfriar conduce la electricidad perfectamente, ¿vale? Eso ocurre porque los electrones se ordenan y permiten el flujo de la corriente, ¿vale? De forma perfecta. Entonces, para que lo entendamos, si estáis en el mercadillo de Vera y vais andando, resulta que cada persona está mirando una tienda o lo que sea, está comprando lo que sea y te vas chocando con la gente porque cada uno va un poco a su bola, ¿vale? Entonces, si las personas en el mercadillo de Vera fueran superconductores, lo que pasaría es que todas andarían a la misma velocidad en la misma dirección, ¿vale? Y no solo eso, sino que como son cuánticos, y eso no lo voy a explicar mucho porque si no ya meternos en camisas de 11 varas, estarían conectados y resulta que andarían todas a la misma velocidad
o si este símil lo extendiéramos un poco más, serían incluso la misma persona o vestirían igual, ¿vale? Entonces, a Bardeen le dieron dos Nobel, uno por el desarrollo del transistor y otro por explicar los superconductores. La teoría que explica los superconductores la desarrolló también él y por eso tiene dos Nobel. Los superconductores, sin embargo, se descubrieron en 1911, los descubrió Camer-Liones, que está ahí abajo, 50 años antes. Se tardó 50 años en explicar los superconductores, ¿vale? Entonces, al año siguiente de que le dieran el premio Nobel a Bardeen, le dieron el premio Nobel también a estos compañeros y sobre todo a Brian Josephson, ¿vale? Que descubrió el efecto Josephson, que lleva su nombre, ¿vale? El efecto Josephson es que acerca dos superconductores y por efecto túnel, como están ordenados, las fases de los electrones tiene una corriente que aparece de forma espontánea. Digamos que es un poco, o sea, no es lo mismo para nada, pero si pensáis en chocar dos hielos y apretarlo, lo que pasa es que se funde un poco el hielo, tiene agua en medio, y si lo dejas así un poco se te va a formar hielo en medio porque tiende a estar ordenado, ¿vale? El agua está desordenada, las partículas están desordenadas y cuando tiene una transición al estado ordenado del hielo, que es el cristal, se forma un orden en la posición de las partículas y eso es que tiene un sólido. Aquí pasaría lo mismo, se forma un orden en la fase de los electrones y por eso tiende a haber esta corriente, ¿vale? Y entonces, esto que os pongo aquí, ¿vale? Es que Josephson descubrió el efecto este cuando era muy joven, cuando tenía solo 22 años. O sea, el equivalente para el nuestro es que no hubiera, o sea, antes de terminar la carrera ya está haciendo este descubrimiento y le dieron el premio Nobel solo 10 años después, o sea, casi que tenía 33. Y entonces fue a defender en un congreso, teniendo 22 años, que había este fenómeno y es que Bardeen no se lo creía, ¿vale? Y entonces en el Congreso Internacional de Bajas Temperaturas, el LT8, coincidieron y tenían un debate sobre fenómenos cuánticos macroscópicos, que ya pensaban que debía ser un tema de la conferencia, que es también el tema por el que se le ha dado el premio Nobel este año. Entonces ahí he puesto abajo el texto en el que cuentan lo que pasó un poco en el debate este, y es que Bardeen le dijo que no podía ser posible, que era imposible, que él pensaba que era imposible este efecto, y Josephson le respondió a Bardeen: ¿lo has calculado? No, yo sí lo he hecho. Básicamente le dijo una espabila de manual. Y dicen que Josephson ganó el debate y que quedaron bien, ¿vale? Entonces, esto también lo cuento un poco porque esto lo he descubierto preparándome la charla esta, que hablaban del congreso este, y es que el congreso este sigue existiendo. El LT30 se ha celebrado este año en España, lo organizaba mi jefe, y yo de hecho estuve hablando cosas del efecto Josephson, que es de esto que os estoy dando la turra aquí ahora mismo. Entonces, no penséis que porque se descubriera hace 50 años ha dejado de tener importancia, y es que se sigue investigando en él, se siguen descubriendo nuevos fenómenos. Vale, entonces, muy bien, ya sabéis lo que es un superconductor, sabéis lo que es el Josephson, y entonces, ¿qué pasa con el Nobel de este año? Pues el Nobel de este año lo que se ha visto es que si tiene el circuito que os enseño en la pizarra, que es básicamente una unión Josephson, o sea, dos metales, y una fuente de corriente, todo este sistema se comporta cuánticamente. Tiene cuantización de los estados que hay ahí en la pantalla, los que veis, aparecen picos a niveles discretos, o sea, eso es la cuantización, y te aparecen efectos de túnel en tanto en cuanto el sistema se sale del primer estado, de la unión Josephson, ¿vale? Entonces, es un poco, quizás penséis que es un poco trampa, de que el sistema es una unión Josephson, pero aún así manifiesta fenómenos cuánticos macroscópicos, ¿vale? Y entonces, todo esto, ¿por qué es relevante? ¿Por qué es importante? Y es que el premio Nobel de este año se da un poco como la antesala de la computación cuántica. Y es que la computación cuántica se basa en estas uniones, en uniones Josephson. En la computación normal, en la computación clásica, basada en los transistores, y aquí entra de nuevo Bardeen, se basa en bits, que básicamente tiene sistemas binarios, ¿no?
0,1, que básicamente viene a ser que le aplica un voltaje al circuito. Tienes 0 que sería que no aplica voltaje y 1 que aplica un voltaje de 5 voltios, por ejemplo. Un qubit, aquí en este caso, se basa también en uniones Josephson y se aprovecha de las propiedades cuánticas de que tenga superposición de estado. Entonces, al tener superposición de estado, esto te abre la puerta a hacer operaciones que en la cuántica normal, perdón, en la computación clásica no puedes hacer, ¿vale? Estos 0 y 1 en la computación cuántica están basados en los niveles de una unión Josephson, ¿vale? Que están discretos y se basan en la unión Josephson porque están separados a distintas energías y eso te permite poder controlarlos de forma independiente, ¿vale? Entonces, se está ahora trabajando muchísimo, cada año igual veis noticias que venden un poco la moto, de que, por ejemplo, ahí creo que he puesto la de Google, de que ha demostrado que la supremacía cuántica, que es una cosa así muy fancy para decir que la tarea que a un ordenador normal le llevaría, no sé cuánto eran, 10.000 años o 1.000.000 de años, un ordenador cuántico te lo hace en cuestión de 1 minuto o algo así. Y eso se basa en eso, tiene una superposición cuántica de estado. Entonces, por ejemplo, si estás buscando un archivo en un ordenador, el ordenador tiene que ir abriendo carpeta por carpeta y comparando archivo por archivo si es el archivo que tiene es lo que busca. En cambio, un ordenador cuántico, como tiene una superposición cuántica de estado, podría verlos todos a la vez, compararlos todos a la vez y eso agilizaría muchas las cosas. Entonces, yo no voy a vender la moto de que todos vamos a tener ordenadores cuánticos como tenemos móvil ahora, pero es muy posible que sí que en el futuro estén bien desarrollados, existan y nos permitan hacer tareas que ahora mismo llevan muchísimo tiempo. O simular sistemas cuánticos que ahora mismo es imposible, porque si no, preguntárselo a Lali o Ricardo, de que simular un número aleatorio es técnicamente imposible en un ordenador clásico. ¿Vale? Entonces os pongo esto, os pongo el extracto de la unión Josephson, es simplemente lo que hay ahí arriba. O sea, estoy hablando todo el rato que son dos metales y literalmente es aluminio encima de aluminio con un óxido en medio que permite el túnel. Y entonces ahí a la izquierda os pongo un extracto de uno de estos papers que habla de, nuevamente, en un circuito superconductor tiene un estado cuántico macroscópico basado en qubits. Y todo esto es, otra vez, aluminio. ¿Vale? Entonces ahí a la derecha, si ponéis cualquier cosa de computación cuántica, os va a salir ese cacharrito que hay a la derecha, que está bañado en oro para tener buena conducción térmica, y siempre sale eso. Eso es un refrigerador de dilución, que es con lo que se enfría por debajo del Kelvin, o sea, se enfría por debajo de menos 272 grados, para tener buena coherencia cuántica, ¿vale? Y con eso trabajo yo también, ¿vale? Entonces, ¿cómo queda tiempo? Bueno, pues no voy a entrar mucho en ello, pero ¿por qué se investigan todavía los superconductores y por qué es tan importante bajar tanto en temperatura? Bueno, aquí os enseño el desarrollo de los superconductores, lo que se ha encontrado. Os he dicho que no tienen resistencia, que no ponen resistencia al paso de la electricidad, y entonces por eso, por ejemplo, serían importantes si se desarrollara un superconductor para hacer todas las líneas de alta tensión, para así no tener pérdidas en energía para cuando transmitimos la electricidad, ¿vale? Entonces estos son algunos materiales superconductores que se han ido descubriendo con el paso del tiempo, se está trabajando para mejorar la temperatura, y de aquí lo importante que os quiero decir es que solo los que están en verde, los circulitos verdes, se entiende cómo funcionan, ¿vale? Estos son los únicos que se pueden explicar con la teoría de Bardeen. El resto ahora mismo no se entiende por qué son superconductores, no hay una teoría que lo explique. Entonces, por eso, yo trabajo estudiando los superconductores, entonces me lo voy a saltar un poco, pero yo trabajo en microscopía de efecto túnel, ¿vale? Que no es una microscopía en la que trabajamos con luz para ver los átomos, sino que trabajamos con el efecto túnel transmitiendo electrones, ¿vale? Entonces, vamos, digamos, con un bastón pasando por encima de la superficie, no viéndolo, ¿vale? Un poco la idea. O sea, pasas por ahí y entonces esto te permite, como estás trabajando a escala atómica, puedes ver los átomos de forma individual o incluso manipularlos, ¿vale? Estos son algunos de los vídeos que se desarrollaron en IBM en los años 90
y veis bueno, el vídeo más pequeño del mundo, la película más pequeña del mundo, en el que esas bolitas que se ven ahí son electrones, ¿vale? Y si os fijáis, hay unas ondulaciones alrededor de los electrones. Esos son otros electrones exhibiendo un comportamiento ondulatorio, ¿vale? Entonces se pueden hacer este tipo de estructuras, este tipo de cosas, que se ven la onda, en las terrazas también. Y nada, se pueden ver los átomos y observar fenómenos en los superconductores. No solo ver imágenes bonitas de átomos, sino que también estudiar las propiedades electrónicas a escala local, que es a lo que me dedico. Pero bueno, no voy a saltar. Entonces por eso es tan importante y estamos tan contentos en mi laboratorio y en nuestro departamento con que el premio Nobel de este año, y es que trabajamos directamente con el efecto túnel y estamos muy contentos de que se ponga en relevancia el efecto túnel y el valor de la cuántica a nivel macroscópico. Entonces aquí os pongo unos vídeos, que si queréis saber más, la verdad es que están muy bien, de Quantum Fracture. Pero bueno. Y ahora quería terminar con una reflexión, y es que os estoy contando todo el rato esto de que yo hago ciencia fundamental que no sirve para nada, ¿vale? Entonces, a mí me parecía un poco ingenuo o naif hablar de eso y luego contaros que está muy bien sin enseñaros lo que valen las cosas. Y es que el Estado español se gasta en mí, hice las cuentas, se gasta 110 millones en la convocatoria de la beca que yo tengo, y si haces el número de personas que hay y haces las cuentas, te da que el Estado español se gasta en mí 110.000 euros, ¿vale? Y no solo eso, sino que me gasté 5.500 euros en la estancia esta de Estados Unidos. El laboratorio en el que trabajo se fundó porque le dieron a una de mis supervisoras un proyecto de 2 millones de euros. Y el equipo con el que trabajo vale aproximadamente medio millón de euros, ¿vale? Entonces, estamos siempre los físicos, tenemos la mala manía de pedir cada vez más y más dinero para proyectos cada vez más y más grandes. Entonces aquí tenéis algunos ejemplos de cosas que se están, algunas en desarrollo y otras en fase de diseño, como el CERN, el futuro, la extensión del CERN, o que España, por ejemplo, este verano quería traerse un telescopio a las Islas Canarias. Entonces, yo creo que es un debate interesante que hay que tener y que vosotros ya que vayan a tener la mayoría de edad debéis de hacer, y es todo esto, o sea, debemos de invertir todo este dinero en ciencia inútil, y yo creo que sí. Primero porque me da de comer y con eso pago el alquiler. Pero más allá de eso, y recuperando las palabras de Pedro Echenique, es que todo esto que os he contado de las uniones Josephson no estaba interesado en hacer computación cuántica, vamos, ni se le hubiera ocurrido. Él solo quería estudiar la fase en los superconductores, que así a priori da un poco igual, ¿no? Pero luego todo eso, casi 70 años después, o sea, Josephson sigue vivo, ¿vale? Pero podríamos estarlo. Josephson sigue vivo, se están desarrollando computación cuántica totalmente basado en circuitos del efecto Josephson, y eso va a provocar un nuevo desarrollo muy importante. Entonces, ha tardado 70 años en dársele una aplicación directa a este efecto. Entonces, yo estoy trabajando en cosas similares que igual tardan mucho en verse, ¿vale? Entonces, recuperando las palabras de Pedro Echenique, con las que he abierto la charla, quería leeros esto. Esto estaba en el abstract el resumen de la charla que dio en Murcia. Y es que la ciencia actual no contesta todo. Está en una fase primitiva infantil, pero es lo mejor que tenemos, la gran esperanza de la humanidad. Los cambios cualitativos, los grandes avances de la humanidad han surgido de preguntas fundamentales de la ciencia fundamental. Sería un error centrarnos solamente en lo biomédico o en lo aplicado. La preeminencia en investigación requiere mucho. No puede adquirirse en pocos años, pero puede dañarse rápidamente. Y entonces, os dejo con esto. Yo creo que efectivamente la ciencia, espero haberos convencido de que la ciencia fundamental es inútil, pero puede tener su aplicación, sobre todo de cara al futuro, y que también es importante tener curiosidad por el mundo que nos rodea y la belleza que está en la naturaleza. Entonces, muchas gracias. Yo siempre termino la charla.
siempre termino las charlas, las conferencias con una foto de algo de Almería. Y esta torre yo creo que la conoceréis muchos de vosotros. Entonces ahí lo dejo. Gracias.